Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida al episodio número 25. Dios ha sido bueno con nosotros y seguimos estudiando juntos la palabra de Dios. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Y nuevamente bendecido al estar aquí reunido pensando en este texto maravilloso como es la Biblia y en este caso, pues Marcos capítulo 12. Así es, seguimos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy queremos contarles a nuestros oyentes, tenemos una novedad. Al comenzar cada capítulo siempre leemos el pasaje bíblico sobre el cual vamos a conversar. Pero a partir de este capítulo, lo hemos conversado previamente, vamos a hacer la lectura del texto en distintas versiones. ¿Y esto por qué? Porque cada una de las versiones y de las traducciones nos dan una nueva visión del texto bíblico. Tenemos que contar a nuestros oyentes que la Biblia fue escrita particularmente en 3 idiomas originales: hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Esto quiere decir que los textos que tenemos nosotros son traducciones y luego tenemos las versiones. En ese proceso de traducir hay elementos que se le escapan al traductor porque es un proceso de construcción textual nuevo basado en un texto y basado en un idioma. Entonces, ni la Reina Valera 60, que es la que comúnmente leemos, digamos que es la única posible, sino que tenemos la posibilidad de leer otras versiones. Y por eso vamos a leer. Hoy vamos a comenzar con la versión La Biblia de nuestro pueblo. Entonces invitamos a nuestros oyentes, si lo desean, pueden consultarla en la página bibliadenuestropueblo.com. Allí pueden buscar el pasaje para el día de hoy, que es Marcos capítulo 12, entre el versículo 13 y el versículo 44. ¿Algo más para decir, Dubái, acerca de esta novedad que vamos a incluir? Sí, esperamos que esto pueda enriquecer las visiones. El lenguaje siempre se actualiza y nosotros pues podemos aprovechar eso a nuestro favor y ver nuevos gustos, nuevos sabores que podemos encontrar en estas diferentes traducciones que nos acercan al texto y nos permiten entender de otras maneras las cosas. Bueno, entonces estamos listos para la lectura bíblica. Adelante, Dwight. Después le enviaron unos fariseos y herodianos para ponerle una trampa con las palabras. Se acercan y le dicen: Maestro, nos consta que eres sincero y que no te importa la categoría de la gente, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con fidelidad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? Adivinando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo llevaron y les pregunta: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestan: del César. Y Jesús replicó: entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. Se acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que cuando uno muera sin hijos, su hermano se casase con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin descendencia. El segundo tomó a la viuda y murió sin descendencia. Lo mismo el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: ¿no están equivocados por esto, por no conocer la Escritura ni el poder de Dios? Cuando resuciten de entre los muertos, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de que los muertos resucitarán, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Dios les dice:
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Un letrado que oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo, y no hay otra fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas. Cuando estaba en el templo, Jesús tomó la palabra y dijo: ¿por qué dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente escuchaba a Jesús con gusto. Y él, instruyéndolos, dijo: cuídense de los letrados. ¿Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle? Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ésta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir. Bueno, Dubái, muchísimas gracias por esta lectura. Debo decirle que es sorprendente cómo una versión diferente a la Reina Valera 60, pues efectivamente lo pone a uno a pensar y le muestra a uno otras formas del texto. No sé a usted cómo le pareció esta lectura. Sí, también ver ese lenguaje de pronto a veces lo acerca a uno de diferente manera y permite entender otras cosas. Completamente de acuerdo. Antes de comenzar nuestra conversación del día de hoy, permítame mencionar algo acerca del contexto. En el capítulo anterior de elecciones estuvimos hablando acerca de la higuera que fue maldecida porque no tenía fruto y cómo se secó. Estuvimos hablando acerca de la autoridad de Jesús y cómo a partir de una conversación que tuvieron Jesús con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, se cuenta una parábola de los labradores malvados que habla precisamente de lo que estaban viviendo en ese momento. En ese orden de ideas, Jesús, debemos decirlo, está en Jerusalén, cuentan los días para su crucifixión, estamos ya en la cuenta regresiva y lo que leímos hoy tiene que ver con unas conversaciones que Jesús tiene con los fariseos, con los saduceos y con los escribas, que eran tres grupos allí. Bueno, en el primer grupo también están los herodianos, hay que decirlo. Son grupos sociales, algunos que están relacionados con la ley. Los fariseos, por ejemplo, conocían mucho la ley. Los saduceos era un grupo que estaba al otro espectro, digamos, no creían en la resurrección. Estaban los escribas, que eran unos doctos, y cada uno de ellos conversa con Jesús de un tema en particular, que ya hablaremos de ello. Y luego Jesús habla en el templo.
Entonces comencemos por esa primera conversación en torno al tribuno, perdón, en torno al tributo, tributo, que era el impuesto que pagaban los judíos al imperio romano, en una época en donde los romanos eran los que gobernaban y precisamente pues cobraban impuesto. Así que la pregunta que le hacen a Jesús allí es, bueno, ¿pagamos o no pagamos? Y me llama mucho la atención en la versión que usted leyó, dice que querían, voy a buscar la palabra exacta porque me llamó la atención, ponerle una trampa con las palabras. ¿Cómo le parece a usted? Sí, yo creo que esa intención tenemos que mirarla con atención y es ese ponerle trampa. La actitud del hablante es muy significativa para la manera de decir las cosas. El tonito, dicen algunos, nos refleja mucho de la intención que se tiene, la intención comunicativa. Y Jesús, pues enseguida lo detecta, ¿sí? Entiende cuál es el ánimo que están ellos y Jesús no se corta, Jesús no responde en consecuencia y les hace ver esa actitud que tienen. ¿Sí? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me ponen trampa? ¿Sí? Él enseguida va a la actitud. Lo primero que atiende es a la actitud. Pero en segundo lugar, con mucha habilidad, entonces, al ver el reto que se está poniendo y que sí, que se puede resolver porque es un reto que ha pasado a través de todos los siglos, como es el balance entre lo político y lo religioso, es muy pertinente, siempre ha sido muy pertinente. Y pues es que invade todas las esferas, la educación, la política, y en este caso pues ellos también tenían ese mismo reto y lo plantean a Jesús, y Jesús con mucha sabiduría, entonces manda a traer una moneda, que además esa moneda pues hay un apunte histórico que hay que saber, hay que precisar. Por un lado, esta moneda decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto. Entonces, esa era la inscripción que había en esas monedas de ese caso, de ese evento. Entonces, es supremamente diciente, Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto. O sea, porque ellos tenían a sus emperadores al nivel de dioses. Cuando ellos morían, hacían una especie de canonización. Y entonces esa inscripción pues era muy chocante para un judío. Y entonces, además del balance de poder, pues es el reto a la postura de la fe de ellos. La trampa que le están allí poniendo a Jesús y estaba indicada en pensar, si Jesús dice que hay que pagar, pues todo el pueblo va a estar en contra de él. Y si Jesús dice que no hay que pagar, pues los romanos van a estar en contra de él. Pero Jesús tiene una habilidad maravillosa y le dice, bueno, vamos a establecer aquí un principio que, como usted lo decía, es aplicable para muchas esferas de la vida, y es cada cosa en su lugar. Pongamos cada cosa donde debe estar. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es un principio que podemos aplicar en todos los aspectos de la vida. Y a veces ese principio no lo aplicamos, porque a veces quitamos de uno y ponemos en el otro. Y creo que lo que Jesús está diciendo es, bueno, hagan bien una cosa y hagan bien la otra. Den en su trabajo todo lo que tengan que dar y den para el servicio a Dios todo lo que tengan que dar. Tanto lo uno, tanto para una cosa como para la otra, hay que responder. Entonces, ese balance del que usted hablaba creo que es muy, muy importante. No puedo dejar de imaginarme ese juego que siempre uno trata de hacer con esas balanzas de antaño, donde de un lado está un peso y en un plato, un peso en un plato, y está las palanquitas de igual tamaño centrado sobre pues, el soporte central, y al otro lado entonces se va poniendo lo que permite
igualar al peso que hay del otro lado. Entonces, ese es el reto que se nos plantea aquí y que Jesús pues está poniéndolo, oye, balancealo, ¿no? Creo que en este apartado, ese título de El balance, creo que lo estoy adelantando al final, hombre. Pero no hay problema, no hay problema. Eso, podemos ver hacia dónde nos dirigimos y estaría perfecto. El balance o algo relacionado con ello, que es tan importante en nuestra vida. Hay que decir, permítame, yo me devuelvo un poquitico, que Jesús ha estado teniendo unas conversaciones bastante acaloradas con sus contrincantes. En el pasaje anterior, pues él estuvo hablando con los escribas y los ancianos. Ellos fueron y le preguntaron, ¿y usted con qué autoridad hace lo que hace? Y Jesús les dice, les hace una pregunta, ellos no la pueden responder, luego hay una parábola y luego viene esta conversación en donde siempre va a estar como esa intención de hacer caer a Jesús con alguna palabra. Y Jesús, nada, Jesús siempre está al punto, siempre con su sabiduría, y genera en ellos una sorpresa, quedan sorprendidos. Aquí en la 60 dice que se maravillaron de él, de esa respuesta. Y es que, pues bueno, no es para menos, no es para menos. A la conversación llegan unos saduceos. Estos saduceos son un grupo de la época que, entre otras cosas, negaban la resurrección. Su doctrina estaba fundamentada precisamente en eso. No creían en que fuera posible que alguien pudiera resucitar. Entonces le hacen una pregunta a Jesús y me llama la atención que se la hacen basados en la ley, basados en lo que Moisés dice, para hacer caer al maestro. De nuevo, con la intención, creo yo, de una trampa en las palabras. Me gustó esa frase, una trampa en las palabras. Y mire, se la presentan, le dicen, mire, Moisés dice esto, que cuando un hombre muera sin hijos, su hermano se puede casar con la viuda para darle descendencia. Y a partir de esa idea le cuentan a Jesús una historia que a mí me llama mucho la atención. Son 7 hermanos, una mujer, 7 matrimonios, todos mueren. Entonces le dicen a Jesús, bueno, y en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ellos. Perdón, los 7 estuvieron casados con ella, con la mujer. ¿De quién será la mujer? Hay que también hablar aquí de unos elementos culturales en donde la mujer era un objeto de posesión. Entonces, ellos van igualando la vida con la vida eterna. ¿Cómo lo ve usted, Dubái? Hay que recordar que en una época en donde no existía la previsión social en el sentido de que tener una jubilación, pues el tener un hijo para una mujer era un resguardo social que le permitía tener una vejez digna. Y por eso se tenía eso como un acto, un mecanismo para proteger a las familias, para proteger a la mujer y que no quedara con una vejez digna, donde hubiera alguien que le pudiera prestar apoyo económico para poder sustentarse. Entonces, por eso fue que se suscitó esa ley, ¿sí? La ley del levirato se llamaba, y entonces ese mecanismo, en este caso ellos lo esgrimen como un argumento para hablar en contra de la resurrección. Pero Dios también había hablado a Moisés diciéndole que él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y es el argumento que Jesús usa para contradecir y para aclararles que la resurrección sí era un hecho bíblico. ¿Sí? Aquí, como decía, algunos no lo tenían claro, estos saduceos no lo tenían claro. Eso es una revelación que tuvo un largo trecho para que se pudiera entender cómo funcionaba lo de la resurrección, y Jesús estaba poniendo el punto sobre la I. La resurrección es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y cuando dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues es que es Dios de vivos, y eso es suficiente argumento para hablar a favor de la resurrección. Es un hecho bíblico constatado. Es muy interesante la forma en que Jesús conversa con estas personas.
de verdad que uno lo lee y se pone en la escena y uno también debe quedar maravillado. Y es que tanto en el pasaje anterior como en este pasaje y también en el capítulo anterior de lecciones lo conversamos, las respuestas de Jesús son absolutamente puntuales. No se ve a un Jesús peleando, ni a un Jesús gritando, ni a un Jesús eh, eh, saliéndose de casillas porque lo están atacando con las palabras. Al contrario, con la misma palabra de Dios le responde. Aquí vienen los saduceos a decirle, hey, Moisés dijo. Y Jesús les dice, bueno, está bien, ustedes están equivocados. Oye, no conocen la escritura ni el poder de Dios. Y les pregunta, ¿ustedes no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Recordarle el episodio a esos judíos, pues efectivamente era responderles con algo mucho más grande que el argumento de ellos. Y es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era una revelación donde todo lo tenían muy claro, que ellos eran los patriarcas. Y les dice Jesús, bueno, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y termina, ustedes están muy equivocados, ¿no? Entonces, así que vosotros mucho erráis, no erráis poquito, es mucho lo que están equivocados. Sí, muy desencaminados, y pues hay que también mirar una cosa es respecto de cuál es esa naturaleza espiritual en la resurrección, que no es una naturaleza biológica en donde tiene sentido la relación conyugal, la relación de pareja, y aquí pues en la resurrección Jesús aclara que en esa vida ya no tiene sentido esa parte biológica de la reproducción y no va a haber lugar a esa forma de relacionarse entre los seres vivos, entre los seres que en este caso son espirituales. La vida está dada en un sentido espiritual, angelical, como Jesús lo está aclarando. Otro elemento que me llama mucho la atención a ese respecto es la puesta en horizontal, si me permite, tanto de hombres como de mujeres. La versión que hemos leído hoy dice precisamente eso, que hombres y mujeres van a ser iguales. Hay que recordar que ellos tenían a las mujeres como un objeto, ¿no? Aquí Jesús les está diciendo, no se trata de quién será la mujer. Allí, en la resurrección, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles. En la versión 60 dice, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Y está hablando precisamente de los dos, hombres y mujeres. Y es muy llamativo cómo Jesús ubica en el mismo lugar a hombres y a mujeres. Luego Pablo estará hablando de esto, no hay judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer. Todos bajo la gracia somos iguales y para todos y por todos murió Cristo. Así que todos tendremos la oportunidad también de resucitar. Creo que es una verdad muy interesante que está en este pasaje. Seguimos en las conversaciones. Ahora el turno es para un escriba, un letrado. Oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le hizo una pregunta a Jesús. Yo de antemano debo decir que este escriba tiene una actitud diferente. No sé si usted lo percibe igual, Dwight, pero eso se encuentra hacia el final del pasaje. Y él hace una pregunta supremamente importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el precepto más importante? Y Jesús le dice que es una verdad maravillosa. Lo más importante es escucha Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. ¿Cómo le parece esa conversación y la respuesta directa de Jesús? Bueno, permítame empezar por el final. Porque Jesús, hay una aclaración que usted nos hace acerca de la actitud, que está un poco mejor que la anterior.
Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay una analogía que quiero plantear y ustedes me dirán si están de acuerdo. Es en cuanto a la cercanía. Porque Jesús a este hombre le dice, cuando responde acertadamente, ambos responden acertadamente. ¿Sí? Aquí hay una cuestión acerca de que los argumentos planteados, todos correctos, en cuanto a cuál es lo más importante por cumplir, qué es lo más importante en cuanto a la ley de Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, que no hay nada más. Y el amar no con poquita intensidad, un amor intenso, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante, o sea, es un asunto intenso. Pero me llama mucho la atención esa frase lapidaria final. No estás lejos del reino de Dios. Y la imagen que quería proponerles es la siguiente. Hemos visto escenas de los migrantes que viajan, se desplazan de Guatemala, Honduras, Salvador, en dirección hacia Estados Unidos para escapar de situaciones de pobreza, de hambre, de penurias económicas. Y entonces llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Están cerca, muy cerca. Pero si no atraviesan la frontera, no estarán dentro y no habrán logrado su objetivo. Lo mismo ocurre con quienes migran desde África hacia Europa y se desplazan en pateras y atraviesan el Mediterráneo con terribles peligros. Muchos de ellos fallecen. Cuando están en el Mediterráneo, están cerca de Europa, pero cerca, no en Europa. Entonces, en ese sentido, me parece supremamente triste la frase final. Estás cerca. O sea, su actitud ciertamente mejora respecto de los anteriores, que ellos iban con trampa en sus palabras de una manera más abierta y más descarada. Este también como que voy a ver qué tan bueno es este maestro. Y Jesús finalmente dictamina su concepto. Está cerca. Bueno, pues yo me he quedado pensando en la metáfora y debo decir que coincido plenamente con usted. No lo había pensado así y creo que es una forma de verlo muy bonita y además muy diciente y muy triste al mismo tiempo. Porque en el caso de este maestro, de este personaje que llega donde Jesús, este escriba, sabía, o sea, el conocimiento lo tenía, pero el conocer esa verdad no lo ponía dentro del reino de Dios, lo ponía cerca. Y creo que sabe que muchas veces nos quedamos cerca y la idea es estar en el reino de Dios, no cerca. Sería muy triste que termináramos en esa misma posición sabiendo la verdad, pero estando no tan lejos. Que me parece esa negación de Jesús, no estás lejos. No, es muy llamativo. Y bueno, pues efectivamente coincido plenamente con su comparación, creo que muy al lugar. También para decir que Jesús presenta este gran mandamiento como una unidad total. Entonces le dice, el Señor es uno solo, no hay otro fuera de Él. Ese resumen del escriba me parece muy diciente. Hay que amarlo con todo lo que somos. Algunos a partir de este texto han hablado acerca de cómo comprender al ser humano desde su parte emotiva, su parte consciente, su parte física, desde todo lo que somos, con todo corazón, todo alma, todo mente, todo fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es un elemento ahí muy importante. O sea, aquí no se trata de amar a Dios, sino que el mandamiento incluye amar al prójimo. Y aquí el tema del amor es fundamental para la vida. Bueno, Dubait,
Hemos terminado hasta aquí esas conversaciones con Jesús y ahora Marcos nos presenta a Jesús enseñando en el templo. Muchos reconocen a Jesús como el Mesías, el hijo de David. Así que Jesús quiere poner allí un punto con claridad y les cita un pasaje que escribió el mismo David y le dicen Jesús a la gente que lo estaba escuchando, hay alguien más grande aquí que solamente el hijo de David y es el Señor de David. ¿Cómo ve usted esta enseñanza de Jesús? Pues me llama primero la atención la iniciativa de la pregunta, porque habían cesado las preguntas en la dirección de los escribas y de los sacerdotes hacia Jesús. Y ahora es Jesús quien toma la palabra y plantea los retos. Y este reto en principio pues nos pone otra vez el punto acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es el que les habla? ¿Quién es este que es el hijo de David? Porque pues descendiente de David es, otros evangelios insisten sobre esa línea, plantean la genealogía y también en el Nuevo Testamento hay planteamientos en ese sentido, pero Jesús pone un asunto acerca de la identidad, pone una aclaración acerca de la jerarquía, porque David en los Salmos estaba diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David lo llama Señor. ¿A quién? ¿A quién habla en este momento? A Jesús. Entonces es hijo suyo, pero es superior a ese anterior. Y ellos, pues, en su manera de entender culturalmente un descendiente, pues el descendiente no era superior al padre. Había una jerarquía en cuanto a que los padres tenían mayor relevancia histórica, pero no en este caso, porque el descendiente de David es y por ello es rey, y Jesús es rey, pero a la vez es superior a los que le precedieron, porque no puede ser de otra manera. Es que es Dios mismo, es Señor, es Señor. Los israelitas bien saben qué significa ser Señor. Coincido con usted en que Jesús les da una lección acerca de su identidad. Hay que recordar que Jesús ya está cerca a su muerte y a su resurrección, y hay que dejar claros algunos puntos, y esto es fundamental. Es decir, el que está aquí frente a ustedes es el Señor, y eso tiene una implicación importante. Me llama la atención el cierre de este episodio, que la multitud le oía de buena gana, con gusto, lo oía de manera agradable. Es muy curioso que los mismos que lo escuchaban de buena gana, después van a pedir que sea crucificado. Pero bueno, no nos adelantemos al tema. Jesús aquí les habla precisamente acerca de quién es Él. Y sigue la enseñanza, les dice, vea, cuídense de los escribas, cuídense de los letrados, porque les gusta ser visto, les gusta andar por la calle, les gusta estar sentados en las primeras filas, les gusta estar con los banquetes, hacen muchas oraciones, también muchas veces quitan las ofrendas de las viudas y ellos ya recibirán una recompensa bastante particular o mayor condenación, es la frase que utiliza Marcos. En relación a esta advertencia de Jesús, ¿usted cómo la ve? Otra vez Jesús tomando la iniciativa, y una iniciativa además muy dura, porque esa advertencia precisamente frente a esta clase autorizada, esta clase sabia, esta clase respetada, porque en principio sabía leer y escribir, lo cual en esa sociedad pues era un signo, un signo de estatus, ¿sí? Entonces, pues esta gente que era reconocida como más, como los líderes, pero Jesús les dice precisamente que no traguen entero, ¿sí? Que lo que más importa es la justicia social. Devoran las casas de las viudas y
pues es precisamente una contravía, está en contravía de lo que estaba enseñándose precisamente en lo anterior, el concepto de la justicia social. Amas a Dios, amas a tu prójimo, justicia social. Y entonces no puedes ser un gran sabio si eso no se traduce dentro de la justicia social. Y entonces ese es precisamente, junto con el evento de lo que vemos, cuál es esta actitud de la última mujer, que otra vez la gente muy sencilla es la que nos da las lecciones más profundas en cuanto a lo que es el amor intenso a Dios, el conocimiento de Dios. Y pues esta última mujer, cómo ofrenda, de qué manera, con qué actitud, con qué intensidad, pues es una lección para todos los que dicen ser sabios. Hace tan solo unos minutos estuvimos hablando acerca de un escriba que fue y le dijo a Jesús cuál es el primer mandamiento, y que tanto el escriba como Jesús estuvieron de acuerdo en las respuestas. Y Jesús le dice, no estás lejos. Y minutos después Jesús le dice, cuídense de los escribas, ¿no? O sea, cuídense de personas como estas, porque saben mucho, pero en realidad no lo aplican, ¿no? O sea, de nada sirve saber que hay que amar a Dios y que amar al prójimo si verdaderamente no lo aplico. Entonces me parece que ahí hay una enseñanza particular que está conectada directamente con el pasaje anterior. Es como si usted viniera a hablar conmigo y yo después digo, bueno, cuídense por favor de este que acaba de hablar conmigo, porque este en realidad no habla correctamente. Y el cierre de este pasaje, pues precisamente tiene que ver con una viuda que, como usted lo decía, en su sencillez nos deja una gran lección. Estaba Jesús sentado allí frente a las arcas del templo, y la gente iba, era costumbre, y llevaba una ofrenda, una limosna. Los ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas cuantas monedas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos, vengan muchachos, esa viuda que ustedes acaban de ver ha dado mucho más que los otros. Me imagino la cara de los discípulos asombrados, pero ¿cómo así? Si vimos ahorita que llegó alguien que tiene mucho dinero y dio muchísimo más. Bueno, Jesús les dice, les da la razón de su afirmación. Todos han dado de lo que les sobra, pero esta viuda ha dado todo lo que tenía. La sencillez aquí otra vez mostrada. ¿Qué decir? ¿Cómo le parece este pasaje de cierre de este episodio? Bueno, yo veo aquí otra vez una lección impresionante por parte de una persona muy sencilla, y pues perdónenme que lo plantee en términos matemáticos, pero creo que es fácil de entender. Es el valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto. Entonces, doy 200. ¿Y 200 qué tanto es? Pues no sé si es mucho o si es poco. El que es rico y tiene 200,000, pues dar 200 es nada. Pero da 200 y tenía 200, pues lo dio todo lo que tenía. Me llama la atención que en el texto está literalmente, dice, dio su vida entera. Si uno va al texto griego, está literalmente diciendo que la mujer dio su vida entera. Y el primer mandamiento es eso, es amor intenso a Dios demostrado también frente a mi prójimo. Y esa intensidad es como la que el mismo Cristo mostró, que Él dio su vida entera. Él dio su vida entera en rescate por nosotros. Esta mujer estaba ofrendando, y como lo pone en el texto griego originalmente, dice, dio su vida entera. O sea que sencillamente está en consonancia con la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es eso, amor expresado en su mayor intensidad. Y no se puede de otra manera. Es como cuando los jugadores, hemos planteado aquí en varias oportunidades lo que significa
el nivel de por qué nos gustan los deportes, y en parte es por eso, por la entrega total del deportista hasta su máximo esfuerzo. No hay otra manera, y no hay otra manera de amar a Dios, y no hay otra manera de demostrarlo, sino como nos le enseña esta sencilla mujer, no desde unas palabras, sino desde el argumento de su acción. Qué bonito, Dubái, qué bonito. Yo pensaba en las palabras de Jesús: den al César lo que es del César, mantengan ese equilibrio. Creo que la viuda es un ejemplo de eso. Pensaba en ese gran mandamiento hecho realidad. La viuda es un ejemplo de ello. Pensaba en este escriba que fue y le preguntó a Jesús, y Jesús le dice: no estás lejos. Y pienso en esta viuda que sí logró aplicar realmente lo que significa ese gran mandamiento. Bien, Dubái, creo que ya estamos listos para que usted nos cuente cuál sería la lección que podíamos tomar de este pasaje, o las lecciones, y cuál sería la invitación para actuar en nuestra vida. ¿Qué elecciones estamos llamados a tomar? Adelante. Bueno, hay muchas maneras, muchas lecciones que podríamos extraer, pero hemos visto cómo el balance es un punto crucial, un balance. El balance de la vida, el balance de lo que debo tributar al César, las obligaciones que tengo frente a las autoridades, las obligaciones que tengo frente a Dios. Balance. Y puedo ser teórico o puedo ser práctico. Puedo estar con especulaciones acerca de cómo será la vida, si resucitaremos o no. ¿Cómo será la vida después de la muerte? Y todo eso pues tiene sentido. Pero podríamos tratar de resolver esas preguntas cruciales acerca de la vida desde la intensidad del amor y de ver estas lecciones como las que nos muestra Jesús, nos muestra Dios respecto del amor por el hombre. O como esta sencilla mujer que nos muestra el amor en acción, no con unas teorías que son muy bonitas y muy coherentes, como la del escriba que sabía muy claro acerca de cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios, el amar a Dios de la manera más intensa y el amar al prójimo como un sinónimo de ese primer mandamiento de expresión de amor a Dios, demostrado en el amor al prójimo como una teoría, pero en el balance, ojalá pudiéramos copiar este balance que exhibió esta mujer, que desde la acción muestra cómo es el amor verdadero. Y no estamos en búsqueda de ponerle trampas a Dios y poner trampas teóricas y argumentos y divagaciones, especulaciones, sino demostración de justicia social, de amor intenso hacia Dios, demostrado en amor intenso hacia nuestro prójimo también. Bueno, Dubái, muchas gracias. Creo que ha sido un gran cierre, hablando precisamente de ese balance, y yo pensaba cuánta falta nos hace balancear nuestra vida, cuánta falta nos hace ubicar en esa balanza que usted nos contaba hace un rato, esas balanzas antiguas en donde era necesario equiparar la carga. Y creo que este pasaje de hoy nos habla de eso. Y muchas gracias, Dubái, por ese cierre tan bonito. Gracias a Dios que nos habla a través de su palabra. Amén. Así es, y que nos invita precisamente a eso, a amar a Dios y a hacerlo práctico. Hemos venido cerrando nuestros episodios proponiendo algunos títulos para los pasajes. Eso lo hacemos basados en Reina Valera 60. Tenemos la cuestión del tributo. Habíamos hablado allí de esa palabra balance, ¿no? Sí. Aunque para serle sincero, yo creo que esa palabra balance va a estar en el título del podcast de este episodio, porque hemos hablado todo el episodio de eso, de balance. Entonces,
esa palabra estará en el título del podcast en general. Pero en este episodio, ¿usted tiene alguna propuesta? Sí, podría ser balance entre lo secular y lo religioso. Podría ser. Cada cosa en su lugar. Cada Yo cosa le en su pondría. lugar, también una excelente propuesta. Cada cosa en su lugar. Am, para el siguiente pasaje, yo voy a proponer un Dios de vivos. Así, el título se llama Un Dios de vivos. De acuerdo. No sé si tenga otra propuesta. Creo que cierra el pasaje. Un Dios de vivos. Y allí están todos. En esa palabra vivos están todos. Tanto hombres como mujeres. Abraham, Isaac y Jacob. Todos están allí entre los vivos. Para el pasaje del gran mandamiento, ¿usted tiene alguna propuesta? ¿O dejamos ese? Pues yo le pondría tan cerca y tan lejos. O sí, enfocado en las palabras de cierre. Sí, porque pues en cuanto al balance, el hombre que tenía un conocimiento muy extenso teórico de lo que significaba eh, pues las leyes y su jerarquía, las leyes divinas y su jerarquía, pero a nivel teórico. Y entonces estaba muy cerca, pero muy lejos. Ujú, sí, completamente de acuerdo. El siguiente pasaje de quién es hijo el Cristo. Tiene ese título acá. Un señor sobre todo. Le pondría yo. O Jesús, Señor de todos. O podría decirse, esta es la firma de quien les habla. Ujú. Bueno, es que en el libro de Marcos hemos tenido mucho acerca de la identidad de Jesús y entonces es en el balance, quien les habla es Dios mismo. Correcto. En el siguiente pasaje, oiga, hoy hablamos de varios pasajes. En el siguiente pasaje aparece Jesús acusa a los escribas. Yo le pondría, cuídense de los desbalanceados. Hmm. Ay. Y bueno, le dejo a usted el cierre. Ese pasaje de la ofrenda de la viuda. ¿Qué título le pondría? ¿Cómo dar la vida entera? Oh, súper. Muy bien. Coincido plenamente. Bueno, Dubái, ha sido un episodio muy interesante el día de hoy. Hemos estado conversando. Siempre es maravilloso hablar de la palabra de Dios. Siempre Dios nos habla algo nuevo. Y queremos invitar a los oyentes a que nos acompañen en el siguiente episodio, donde estaremos hablando de todo el capítulo 13. Unas enseñanzas muy importantes de Jesús que sean en torno o en relación con el templo. Estamos seguros que Dios también nos hablará dentro de 8 días. Próximo viernes en las horas de la mañana estamos todos invitados a escuchar Elecciones Bíblicas Podcast. Dwight, ¿algo más para comentar? ¿Algo más para decir? No, agradecemos la amable escucha de este podcast y esperamos que sea de bendición para todos como lo ha sido para nosotros. Así es. Están todos cordialmente invitados entonces a acompañarnos dentro de 8 días. Si este podcast ha sido de bendición para usted, le invitamos a compartirlo. Por favor, reenvíe el enlace para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan seguir aprendiendo acerca de este Señor maravilloso. Este Señor que nos invita a tener una vida que gira en torno al amor y un amor práctico, un amor que está balanceado. E intenso. E intenso, con todo. Muy bien. Bueno, sin más, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios los bendiga a todos.